Continuamos con herramientas que representan procedimientos o circuitos administrativos, como son los cursogramas, los diagramas de interdependencia sectorial, diagramas de bloques y las tablas de seguimiento y control. Respecto a su graficación, debemos tener en cuenta que la persona encargada de ello debe recurrir a información que surge de entrevistas a la alta gerencia y de cuestionarios, como así también de entrevistas y cuestionarios al nivel operativo. A su vez, es necesario que disponga de un esquema de la división de la organización dividida en áreas de actividades y funciones. Respecto a los cursogramas en particular, podemos decir que son los que brindan la visión más detallada de los procedimientos, representando una secuencia de operaciones de un circuito dado, incorporando los elementos componentes y la ubicación geográfica y funcional del mismo. Con respecto a su simbología, podemos decir que la misma está preestablecida a través de convenciones, dado que sus símbolos están regulados por las normas IRA. Asimismo, su graficación se divide en una hoja de trabajo en la cual se presentan las distintas áreas que intervienen en el proceso. Continuamos con la simbología de los cursogramas de acuerdo a las normas IRA. El círculo representa una operación o proceso. El cubo representa un control, una actividad de verificación o cotejo de datos. La D representaría, o media elipsis, representaría una demora. Es la detención transitoria del proceso en espera de que ocurra algún acontecimiento determinado. Los triángulos representan archivos. El triángulo con la base superior representa un archivo transitorio y con la base inferior representa un archivo definitivo. El archivo transitorio es archivo de información que posteriormente puede ser usado en otro proceso. El archivo definitivo es el lugar donde guarda la información que va a quedar definitivamente archivada. Sería un archivo que cierra una operación. La cruz indica destrucción. Por ejemplo, de acuerdo a la Ley de Procedimientos Tributarios, la documentación debe ser guardada por 5 años después de operada la prescripción del periodo a que se refiere y luego de transcurrido dicho plazo, la documentación se destruye. El rombo representa una alternativa. En algún momento del procedimiento pueden originarse distintos cursos de acción. El rectángulo representa un formulario o documento, por ejemplo las facturas, los remitos u otro soporte de información. La siguiente figura representa un proceso no representado. Son acciones que se desconocen o que no interesan representar. Las líneas y la línea punteada representan traslado de la información o toma de la información. El traslado de la información puede ser vertical u horizontal. El traslado vertical vincula operaciones que se realizan dentro de un mismo área y el traslado horizontal movimientos que afectan a más de un área o unidad funcional. La toma de información sería un desplazamiento de la información sin desplazamiento físico de los elementos que intervienen en el proceso. Es la incorporación de datos que se extraen de archivos o listados. Debemos tener cuidado cuando dos líneas que representan traslado o toma de información pueden llegar a cruzarse. Por ejemplo, tengo una línea de traslado de información horizontal y si debo cruzar otra toma de información u otra consulta de información por dicha línea, debo hacer una curva que tenga el sentido de la flecha. En este caso, la curva sería hacia el lado de la flecha también. ¿Se entiende? Bien, la próxima simbología que debemos tener en cuenta son los conectores.
Los conectores son nexos entre procedimientos o procesos. Por ejemplo, puedo conectar gráficos de un mismo procedimiento que se encuentran en sucesivas páginas. Entonces, al final de cada página voy a dibujar un conector. La otra alternativa es conectar distintos cursogramas. Entonces, cada cursograma va a comenzar con un conector. También puede suceder que se reemplazan líneas que deberán conectar partes diferentes del gráfico dentro de una misma página. Habíamos dicho que el círculo representaba un proceso. Entonces, dos círculos representan una acción conjunta, dos acciones que se ejecutan conjuntamente en una unidad funcional diferente. Finalmente, el círculo junto al cubo representan un control y operación simultáneos. Bien. Bueno, debemos tener en cuenta al momento de graficar el cursograma de un procedimiento determinado, cuáles son los símbolos que vamos a tener al inicio del mismo. Dijimos que podemos iniciar un cursograma con un conector, con una operación, con un archivo provisorio o con una secuencia no representada, una operación que no interesa a los efectos del análisis. Bien. Como simbología para terminar un cursograma, también podemos terminar el cursograma con un conector, podemos terminarlo con una secuencia no representada, con un archivo transitorio o un archivo definitivo, y también podemos finalizarlo con la simbología de destrucción de cierta documentación, por ejemplo. Asimismo, respecto a los conectores, debemos tener en cuenta que cuando lo usamos al inicio del cursograma va a haber solo un conector. Bien. Sin embargo, cuando lo utilizamos para finalizar un cursograma, puede haber tantos como sea necesario. Bien, de acuerdo a la necesidad. Bien, con esta simbología estamos en condiciones de diseñar un cursograma. Otra simbología de los cursogramas que no es considerada de uso tan habitual sería el uso de una computadora o la impresión de un documento. ¿Bien? La acción de imprimir, que puede aparecer representada en algún gráfico. Bien. A su vez, cuando tenemos más de una copia de cierto documento, por ejemplo, una orden de compra, vamos a tener la orden de compra original y tantas órdenes de compra como mencione el procedimiento. Bien, se van a tener que dibujar cada una de las copias que menciona el procedimiento. El diagrama de interdependencia sectorial. Este es un diagrama multicolumnar donde cada columna representa las distintas unidades de procesamiento de información que intervienen en un procedimiento. Es decir, que cada columna representa un área, un departamento o una planta. A diferencia de los cursogramas, utiliza solamente dos símbolos y no se centra en mostrar al detalle el circuito administrativo de un proceso, sino que se enfoca en aquellos procesos y flujos más importantes. Es decir, que brinda una visión detallada, una visión global de los circuitos administrativos y por lo tanto, a pesar de ser una herramienta que no es de uso generalizado, es útil para proporcionar información resumida a la gerencia sobre los circuitos administrativos.
Continuamos con la simbología del diagrama de interdependencia sectorial. El conjunto de operaciones que se desarrollen en una unidad de procesamiento de información, es decir, en una columna, va a estar representado por un rectángulo y alternativamente pueden utilizarse las figuras de círculos o elipses. La vamos a borrar para evitar confusiones. Y la otra figura que se utiliza son las líneas con punta de flecha, que sería el equivalente al traslado de información de los cursogramas. Respecto a los rectángulos, puede haber más de uno en una columna cuando se trate de un conjunto de operaciones muy heterogéneas. Tengamos en cuenta que los rectángulos resumen el procesamiento de un circuito administrativo, el archivo definitivo, el archivo transitorio, la acción de control y la de distribución. Alternativamente, puede presentarse la opción de representar a los procesos con un círculo y utilizar los rectángulos para los formularios. Y complementariamente, las líneas con punta de flechas para transportar la información. Otra herramienta referida a los circuitos administrativos es el diagrama de bloques. Este da una visión sintética de un sistema o procedimiento y de la manera en que funciona, dado que tiene en cuenta las entradas a dicho sistema, los procesos que se realizan sobre esas entradas, los archivos que intervienen en ese proceso y las salidas que se obtienen. Luego, cuando se necesite ampliar la información en mayor detalle, se utilizarán otros diagramas que permitan ampliar la información que en esta herramienta se ven de modo muy general. Continuamos con el caso práctico a fin de representar cada una de las herramientas. Empezamos por el cursograma. Habíamos dicho que el cursograma se dividía en hojas de trabajo que representaban cada una de las áreas que intervenían en el procedimiento o en los procedimientos. ¿Ven? En el caso en cuestión identificamos 4 áreas: control de entrada o control de asistencias, el área de personal, el área de liquidación de sueldos y el área de cuentas a pagar. Es decir, que la división en áreas se realiza a través de columnas. La última columna la vamos a dejar para las referencias, donde vamos a identificar cada uno de los procesos u operaciones del circuito. Bien. Para llevar a cabo el ejemplo práctico, nosotros ya adelantando tiempo, comenzamos indicando la secuencia de las operaciones en la columna referencias. La primera referencia indica el registro de la asistencia, demora en el control de la asistencia, recepción de tarjetas. La cuarta, control de tarjetas y confección de parte de novedades. La quinta referencia indica control de parte de novedades y legajos y la actualización. La sexta referencia, liquidación de haberes y recibos. La número 7, control de esa liquidación de haberes y recibos. Y 8, confección de minuta contable. Bien, de acuerdo al caso práctico, el circuito comenzaba con el ingreso de cada uno de los operarios al sector de entradas o control de entradas o de asistencias, donde cada uno retiraba su tarjeta personal y la introducía en el reloj fichador a fin de registrar su asistencia. ¿Bien? Entonces, el proceso número 1 estaría representado por el registro de asistencia. El enunciado también dice que allí las tarjetas permanecen de manera transitoria y el guardia encargado de custodiar esas tarjetas y el reloj fichador tiene que esperar un tiempo prudencial y luego de ese tiempo las tarjetas serán llevadas al área de personal para que proceda al control de las mismas y a la confección de los partes de novedad. Entonces, la demora en ese sector de control de asistencias sería una demora que estaría representada por la referencia número 2. Bien. Luego la información, como dijimos, o las tarjetas se trasladan al sector de personal. Bien, sería la operación 3, la recepción de tarjetas por parte de personal. A continuación,
suceden dos eventos. Controla sector de personal, que estén todas las tarjetas, y asimismo confecciona el parte de novedades con los datos de cada una de las tarjetas. Bien, estaríamos ante el proceso 4, referenciado en la columna correspondiente. Bien, aquí debemos tener en cuenta que las tarjetas que había traído el custodia del área de control de entradas deben devolverse al área anterior o al departamento anterior. Bien, estaríamos en presencia de un archivo transitorio. Asimismo, se confecciona el parte de novedades en original y duplicado. El parte de novedades duplicado se archivaba de manera transitoria y el parte de novedades original se trasladaba al sector de liquidación de sueldos para que se encargue de la liquidación de los mismos. Bien, en el área de liquidación de sueldos se recibe entonces ese parte de novedades original y se efectúa el control con los convenios colectivos de trabajo aplicables, con las leyes aplicables y la actualización con la información de las distintas jefaturas correspondientes a los legajos de los empleados que trabajan en cada uno de esos departamentos o jefaturas. Bien. Y se procede a confeccionar el parte de novedades actualizado. Luego, ese parte de novedades se archiva de manera transitoria hasta que llega a fin de mes, que es en el momento en el que se realizan las liquidaciones definitivas. También se archiva de manera transitoria, de acuerdo al enunciado, los legajos de los empleados. Llegado a fin de mes, se lleva a cabo la liquidación de sueldos, se emite, las liquidaciones, liquidación original, liquidación duplicada, y se emiten los recibos de sueldo, también recibo original, recibo duplicado, y ambos recibos, original y duplicado, junto con la liquidación de sueldos original, se envían al departamento de cuentas por cobrar. Bien, el departamento de cuentas por pagar. El departamento de cuentas por pagar controla los dos recibos, original y duplicado, que recibe junto con la liquidación, confecciona la minuta contable, esa minuta contable se registra en los libros o actualiza los libros contables y a su vez el legajo de liquidaciones. Ambos libros y el legajo de liquidaciones se archivan transitoriamente hasta que Cuentas por Pagar decida emitir el pago. Y aquí estaríamos en presencia de un proceso no representado, que sería el momento en que Cuentas por Pagar emite el pago. Bueno, acá lo pongo para el costadito porque no me alcanzó el espacio. Bien, entonces vemos que el cursograma comenzó con un proceso que era el de registro de asistencia y finalizó con una secuencia no representada, que era el momento en que Cuentas por Pagar decida emitir el pago de las liquidaciones. Bien,
Continuamos con el diagrama de interdependencia sectorial. Habíamos dicho que era un diagrama columnar, donde en cada columna representábamos cada una de las áreas que intervenían en el circuito administrativo. Bien, como diferencia respecto al cursograma, habíamos dicho que tenía solo dos símbolos que consistían en los rectángulos y las líneas que transportaban la información, o que alternativamente podían usarse los círculos para representar a los procesos y los rectángulos para representar a los formularios. Respecto a esta aclaración, vamos a agregar que los formularios, cuando se representan en el diagrama de interdependencia sectorial, si se utilizan los rectángulos para representarlos, no vamos a indicar el número de copias como si sucedía en el cursograma. En el cursograma poníamos la cantidad de copias, ¿sí? Original, duplicado, triplicado. ¿Bien? En este caso, si vamos a usar los círculos para los procesos, los rectángulos para los formularios, usamos únicamente un formulario y bueno, las líneas de traslado de información. Bien. El ejemplo que vamos a hacer va a estar compuesto solo de los símbolos rectángulos y líneas que trasladan información. Bueno, comenzando entonces, tenemos el primer área, control de entradas y control de asistencias. Aquí la operación estaba representada por el control de asistencia o de entradas con las tarjetas, ¿no? Con las tarjetas reloj. Bueno, represento la operación con un rectángulo, traslado esta información al departamento de personal. Con esa información, el departamento de personal controla y confecciona el parte de novedades. Esa información se traslada al departamento siguiente, que es el de liquidación de sueldos. Con esa información, el departamento de liquidación de sueldos controla asistencia y confecciona la liquidación de haberes y recibos. Habíamos dicho que controlaba esta asistencia o esta parte de novedades con los convenios colectivos, las leyes aplicables y las actualizaciones de los distintos departamentos operativos. Y esa información se traslada al área de cuentas por pagar. Bueno, el área de cuentas por pagar controla los recibos de sueldo y los recibos que recibe, las liquidaciones que recibe, ¿no? Y confecciona el asiento de devengamiento de sueldos. Como vemos a simple vista, la información que proporciona el diagrama de interdependencia sectorial es más sintética respecto a la información que proporciona el cursograma. Bien, continuamos con el diagrama de bloques, que habíamos dicho que representaba un sistema y mostraba sus entradas, los procesos sobre esas entradas, las salidas y los archivos que se consultaban o actualizaban a partir de los procesos que se realizaban en cada una de las actividades del sistema. Bien, bueno, en el caso práctico identificamos 4 actividades: control de asistencia, actualización de legajos, liquidación de sueldos y contabilización de la minuta de sueldos. Bien, con respecto al control de asistencia, la entrada que identificamos son las tarjetas reloj.
El archivo que se consulta son los horarios por turno y los permisos y vacaciones autorizadas. Como proceso tenemos la acción de controlar la asistencia, bien, cargando los datos de las tarjetas. Aquí la acción la mencionamos en infinitivo controlar, bien. Y como salida tenemos la planilla de novedades. La actividad siguiente es la de actualizar legajos, que era la actividad que se realizaba en el departamento 2, si recuerdan en los diagramas anteriores. Bien, para actualizar legajos, ¿qué información voy a usar? Voy a usar la planilla de novedades, que va a ser la entrada de este subsistema. Bien, planilla de novedades. ¿Qué archivos voy a utilizar para llevar a cabo la actualización de legajos? Voy a utilizar los legajos del personal. ¿Qué procesos vamos a llevar a cabo? Incorporar en infinitivo las novedades que obtuvimos del parte. Bien. Y como salida tenemos los legajos actualizados con los datos de asistencia. Vamos a la tercera actividad, liquidación de sueldos. La entrada a este subsistema liquidación de sueldos serían los datos de asistencia, que sería la salida del subsistema anterior. ¿Qué archivos voy a utilizar para llevar a cabo esa actividad? Voy a utilizar los convenios colectivos de trabajo aplicables, la legislación aplicable y habíamos dicho, de acuerdo al enunciado, el informe de las distintas jefaturas respecto a los empleados de cada una de ellas. ¿Qué proceso se lleva a cabo? El de confeccionar en infinitivo los recibos de sueldos. Y la salida va a ser la liquidación y los recibos de sueldos. La
realidad, aquí el proceso sería liquidar sueldos y confeccionar los residuos. Serían las dos acciones. Bien. Y el último paso, o el último subsistema, sería la contabilización. ¿Qué información se va a utilizar como entrada a este subsistema? La liquidación de los sueldos y los recibos de sueldos. En este caso, archivos para la contabilización para utilizar no voy a utilizar porque me voy a basar en esta información, en los recibos de sueldos del periodo que voy a contabilizar. ¿Qué proceso voy a llevar a cabo? El de controlar y contabilizar los asientos de sueldos en infinitivo, y como salida voy a obtener el asiento de devengamiento de sueldos del mes. Continuamos con el diagrama de bloque sintético. En este vamos a ver las entradas, procesos y salidas principales y los archivos que intervienen, pero de manera simplificada. Bien. Bueno, vamos a identificar como entradas las tarjetas reloj y el parte de novedades. Como proceso, vamos a identificar el control y liquidación de haberes. Como archivos que intervienen en este proceso de consulta y actualización, identificamos los convenios colectivos, las leyes y escalas salariales, y los legajos a partir del informe de las jefaturas. Y como salida del proceso obtenemos los recibos, los sueldos liquidados, los recibos de haberes, los sueldos liquidados y los asientos de devengamiento. De esta manera obtendríamos el diagrama de bloque sintético. Entradas, proceso, los archivos que se consultan y que se actualizan a través de ese proceso y las salidas que se obtienen del sistema.